no se baja, Pichichi no se baja, Pichichi no se baja, Pichichi no se baja, no se baja, Pichichi no se baja. ¿Se entendió? Les hago un dibujito. No, Daniel Osvaldo Scioli, boleta completa, punto, punto. Y les quiero avisar ahora a los mamertos de la cámpora, a esos pendeviejos que se siguen haciendo los montoneros cuando el único fierro que agarraron en su vida fue jugando al Counter-Strike de la PlayStation. Sepan que dan cringe, hermano. Dan cringe. Ya pasó la época de los blogs. Dan cringe, como dicen ahora los pibes. Aprieten F5, muchachos. Pero son una manga de grandulones que ya se están quedando pelados. ¿Lo vieron a Máximo cuando lo enfocan de arriba en el Congreso? Está más pelado que la reta. Y se hace el pendejo por usar zapatillas All Stars. No jodamos. Encima el comunicado del PJ bonaerense. ¡Ay, qué llorón el nene de mamá! ¡Ay, le tiene miedo a Alberto y a Scioli! Por favor, por favor. En un rato vamos a ver ese comunicado. Habla de victimización, que quiere... es un momento pochoclo, es momento llorones, pochoclo. Llorones, compitan si tienen huevos, llorones. A ver, ¿cómo no jodamos. Bueno, no jodamos, nos van a dejar... Bueno, ahora llegaron a alguna suerte de acuerdo en el piso mínimo, parece, de los avales, cuánto hay que sumar para poder competir y poder meter gente. A ver, Mario, están... pugnando por quién puede meter gente en las listas. Están viendo cómo se reparte el poder, la lapicera. Miren, yo les informo, que si creen que con operetas judiciales de última hora lo van a hacer recular a un político de la talla de Daniel, es porque no lo conocen. Yo soy sciolista de toda la vida. No, ¿sabés lo que hace? Sí. Banco a Pichichi desde cemento. No, el track record de Aníbal es increíble, de Duhalde en adelante... Fue, digamos, dualdista portador fiel. sano, dualdista portador sano, así es. ¿Quién juega al ajedrez con Duhalde? Pichichi. ¿Quién? Bueno, ahí está. Pero escúchame, es un jugador de toda la cancha. Mirá este video que te voy a mostrar ahora. Mirá si no te emociona, es impresionante. Cada día lo amo más. Mirá. Es muy conocido tu sobrenombre, Pichichi, y se sabe, ya lo contaste, por qué te dicen así. Mi pregunta es si no sentís que a veces te dejan ganar, te dejan meter los goles. No, el equipo juega en función, me pasa lo mismo que a Messi, viste como Messi juega en el Barcelona, que todo el equipo está en función de facilitar el gol a Messi. Mirá vos, tenemos un nuevo Messi. Se compara con Messi. Es Messi. Es un número 1. Increíble. Es maravilloso este momento. Es espectacular. Perdón. Por eso, Alberto, muchachos, Aníbal, les quiero hablar el Cuervito Larroque. El Cuervito Larroque. Guadito. Esteban Lamote, entiéndanlo de una vez por todas, escuchen, a Scioli no lo pudo quebrar un accidente tremendo, no lo sacó de la cancha ni la caída del menemismo ni el fin del dualdismo. Se bancó a Néstor, se bancó la muerte de Néstor, se bancó a Cristina, la radicalización del cristinismo, se bancó perder en un balotaje con el inútil de Macri, resistió al bolsonarismo y también los embates del masismo. ¿En serio creen que lo van a voltear por falta de avales? Pero por favor, Daniel en 2 minutos te consigue un aval y si no te lo trae a Fedeval, ahora, que también Aníbal, es amigo. Me hace llorar, me hace llorar. Aníbal, si Pichichi o Scioli es Messi, ¿Alberto sería Scaloni? No lo descartes, no lo descartes, no lo descartes. Es el Dibu Martínez, porque atajó todas. Atajó la pandemia, atajó la guerra, atajó la sequía, atajó todo. Y además bailó en Olivos aquella noche de fiesta cuando estábamos todos encerrados. Pero ¿sabés? Mirá lo que es este momento del gobierno. Porque puede, punto. Mirá lo que es este momento del gobierno, del kirchnerismo, del peronismo, digamos que hay 7 tipos flotando en una madera, que son Alberto, Scioli, Tolosa Paz y alguno más, en el medio del naufragio, y esos tipos sobre una madera flotando, los náufragos, le hacen fuerza al kirchnerismo. Están negociando cuando antes Cristina
con la uña del meñique, con la uña del meñique los tiraba y no había, los Pero ya mandaba a darse un baño de Ya probamos humildad. con el dedo y falló esa estrategia, ya probamos con el dedito y falló. Ahora necesitamos democratizar el espacio y Daniel Scioli es consenso, es un capitalismo con reglas claras, el fin de la grieta, es el neomenemismo que se entusiasma ahí Fidanza cuando va a tu programa. Daniel es todo eso y mucho más. Es la modernización del peronismo. Pero claro, por eso Claro. dejen de buscar afuera y vénganse al peronismo que los va a recibir con los brazos abiertos. Pero ¿qué estructura como dice puede Daniel, tener con Scioli los si no brazos lo abiertos? acompaña nadie? Aníbal, lo está acompañando Aníbal Fernández, que es perro Sí. fiel. Digamos, el que lo adopte tiene en Aníbal perro fiel. Esto es así y ahí está, es perro guardián ahora de Scioli. Menem tampoco tenía estructura, sin embargo ganó la interna. Sí tenía estructura. Bueno, yo lo que pido es que dejen jugar, punto. Condiciones claras para todos, punto. Para todos los compañeros, punto. Por Bien. favor. ¿Qué estás con Massa? ¿Me vas a decir que estás con Massa ahora? Yo. Massa lo rascás un poco y es un taxi. Si no le pones un GPS no sabe a dónde carajo ir. Por bueno, favor. está bien. Yo lo que Muchacho. quiero... Bueno, Por yo favor. más que Messi, la 10, Sí. van a darle la lista de 10 para atrás. Lo que se cuenta es que en la lista que están armando, están Vamos a negociando cargo, del puesto 10 Vamos a para ver. 11, 12, no van a entrar en los primeros puestos, Aníbal. Vamos a ver. ¿Y Mire si ganamos? tienen que ir a la actividad ¿Y si privada. ganamos? ¿Y si Música, ganamos? música. ¿Y si ganamos? ¿Y si ganamos? ¿Y si ganamos? Pero es muy Sí, difícil. Bueno. ¿Tienen está bien, pensado está bien. ¿Cómo sabés cambiarle vos el que es muy nombre? difícil? Pero vos estás dentro de la interna peronista para es muy difícil. ¿Por Pero- qué es muy difícil? Si no sabemos quién carajo es el candidato Eso de la iba a- señora. ¿quién es? Bueno, por eso. ¿A El quién único van? candidato claro se llama Daniel Osvaldo Scioli. Y punto. Y si no, les hago Muy un difícil, dibujito. es muy difícil. Mirá con la liviandad que hablan estos periodistas, por favor. La liviandad del peronismo, la liviandad del Sí. peronismo que Daniel Scioli, que fue rajado del Ministerio de Producción, vino, lo tuvieron una semana, le tomaron el pelo, asumió Massa, ¿Viste? y la primera medida de Massa es Sí, sí. Pichichi vaya a Cucha en Brasil otra vez. Y se tuvo La que ir venganza es cabizbajo. un plato. Que se come. ¿Cómo se come? Depende, por ahí tibio, frío, depende. qué sé yo. Varía. Lo importante es que Alberto va a entregar el poder el 10 de diciembre como corresponde. Tanto le festejaban a Macri que haya llegado el fin del mandato y Alberto no. Ven que tiene la doble vara. Bueno, Es que no llegó al fin del mandato, perdón, Aníbal. Bueno, pero no nos Llegó, olvidemos no, que pero- es un peronista a ver. de Capital Federal, que eso es ver. casi como ser radical. No No me sé. van a decir que ahora que Alberto es un varón del conurbano. A lo sumo será un varón B. Pero bueno, yo cuando le voy a tocar la puerta del dormitorio Olivo siempre hay 2 o 3 envases. No, esto no lo tenía que decir, no, perdón. Quiero decir otra cosa. Llegó, pero no llegó. Yo no Es soy presidente, pero no es presidente. Sí. Mirá, hasta ahora no lo pudieron voltear. Un golpe suave de Palacio en cuotas le quitó el poder y lo hizo su ex jefa política, los gobernadores, los intendentes, los sindicalistas, amablemente lo agarraron de la solapa y le dijeron, ahora ponete a decorar. Y así está. Bueno, pero ¿sabés qué linda beca? De acá hasta diciembre. Sí, bueno. Está muy bien. Bueno, por eso. Y la Florear todo. jubilación, muy bien. Gracias, Aníbal. Hasta luego. Bueno, gracias, muchachos. Los espero para los avales. Ahí vamos.